Hola amigos, bienvenidos. En este mi primer en vivo quiero hablar sobre algunas claves evolutivas para una nueva humanidad. ¿Cuáles son esas claves evolutivas que podemos integrar a nuestro día a día para, pues, no solo concebir, sino crear y experimentar una nueva humanidad? Este es un tema coligado directamente al arte del buen vivir, a tener una vida plena, ¿no? A cambiar nuestra forma de ver y entender la vida, porque esta es una de las herramientas también que vienen dentro de las claves evolutivas, hacer un cambio de perspectiva, saber que en la vida todo es cuestión de perspectiva es una herramienta fundamental, porque esto nos revela que siempre hemos sido y siempre seremos quien percibe y define cada condición y circunstancia en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos y entendemos esto así, sabemos que en la vida todo es cuestión de perspectiva, porque todo es mental, y cuando hablamos de perspectivas, de creencias, hablamos de formas de pensamiento. Entonces, si en la vida todo es cuestión de perspectiva, punto número uno, nada es literalmente real. Punto número 2, el valor de todo es el valor que tú le das. Y punto número 3, tú dices quién eres y tu experiencia es la que tú dices que es. Esto nos confirma y nos revela que lo que nos hace felices o infelices no es lo que acontece o va a acontecer a nuestro alrededor, sino cómo reaccionamos ante ello, cuál es el valor que le damos a las circunstancias que estamos viviendo en un momento determinado en nuestras vidas. Y estas circunstancias bien podría ser una mentada, una recordada de vuestra mamá, ¿no? Como decimos acá en México, una mentada de madre. Vas por la calle y te encuentras a alguien amargado que desconoces, volteas a verlo y esta persona te dice, ¿qué me ves, conejo, hijo de tu...? Porque a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante una circunstancia, una condición así? Pues utilizar la herramienta de perspectiva y darle el valor apropiado, un valor neutro a la, entre comillas, ofensa que nos está emitiendo esa persona, ¿no? ¿Y por qué digo entre comillas una ofensa? Porque realmente desde una perspectiva más elevada, desde un nivel de conciencia más elevada, lo que está haciendo esta persona no es ofendernos, sino está intentando ofendernos. ¿Por qué? La misma herramienta nos lo confirma. Siempre hemos sido y siempre seremos quien define y percibe cada condición y circunstancia de nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos no estamos percibiendo las cosas como realmente son, no le estamos dando el valor apropiado, no estamos gestionando las cosas como debemos gestionarlas, ¿no? Sino que muchas ocasiones ante una circunstancia así lo que hacemos es discutir o pelear, y muchas veces pues nos puede ir muy mal, ¿no? Tanto a la persona que nos ofende como a nosotros mismos por no saber darle el valor apropiado a la, entre comillas, ofensas de esta persona. Entonces, otra de las herramientas fundamentales que está coligado a esto es la herramienta de aprender a utilizar el poder de la conciencia individual y sobre todo el poder de la conciencia colectiva, ¿no? Estar dentro de un grupo que tenga nuestra forma de ver y entender las cosas, un grupo que sepa que tenemos un poder enorme, un potencial enorme, y que el poder de nuestra intención, de nuestros sentimientos, de nuestras intenciones, tanto positivas como negativas, generarán un tipo de comportamiento y de conducta y de realidad. Si nos enfocáramos un colectivo de seres humanos en tratar de solucionar un problema de la humanidad, si este colectivo fuera lo suficientemente grande, que no se requiere de muchísimas personas como muchos creen, sino probablemente un porcentaje mínimo de la humanidad, un 1, un 3, un 5%, si nos enfocásemos en cambiar las situaciones de un país, si tuviéramos una buena intención, por ejemplo, hacia el país de Cuba, que se encuentran en una situación muy deplorable desde hace mucho tiempo, ¿no? Que literalmente es una cárcel donde pues hay mucha escasez de todo, hay muchos problemas, hay mucha angustia, hay mucho temor, mucha desesperación por parte de estas personas. Pues yo creo que podríamos generar cambios, nuestra sola intención, nuestro solo pensamiento apoyado por un colectivo hacia una zona, hacia un lugar. Incluso podemos sanar personas, ¿no? Que hoy en día el señor, no sé si es Masaru Emoto o Emaro Emoto, el que descubrió que el agua tiene propiedades de inteligencia y que todo tiene propiedades de inteligencia divina, porque en todo se encuentra la divinidad, el que
se dio cuenta de que pues el agua, como decía anteriormente, tiene esas propiedades de inteligencia también, los alimentos, todo, y hizo sus experimentos donde pues comprobó este poder de la conciencia colectiva, ¿no? Desarrolló, creo, un micrófono a través del cual pues esta persona puede observar los cristales del agua, y tomó muestras de diferentes tipos de agua, de grifo, de garrafón, de canales contaminados, etcétera, etcétera, y se dio cuenta al observarlos que estos no tenían los cristales de la naturaleza, de que esa agua literalmente estaba muerta, ¿no? De que no se conformaba ese hexágono hermoso con cristales, que es el símbolo, que es un símbolo muy común, ¿no? En tiempos de Navidad y todo eso, donde salen los comerciales y sale el hexágono con las ramificaciones del hielo, ¿no? La forma esa, pues se dio cuenta de que pues el agua del garrafón, el agua de venero, el agua de garrafón, el agua de grifo y el aguas contaminadas de los canales y los ríos, pues no tenían esa conformación, no esa estructura. Pero observó que aguas de venero, que aguas de manantial, que aguas de lugares más puros tenían unos hermosos cristales. Hizo pruebas también en cuanto, por ejemplo, a un agua de grifo o de garrafón que está literalmente muerta por los procesos de purificación que matan los cristales de la naturaleza. Se dio cuenta de que pues cuando tomaba una muestra o un vaso de agua y lo ponía en el centro de una mesa, y se sumaban 20 o 30 personas alrededor de ese vaso agarrados de la mano, y les decía, vamos a hacer un experimento, quiero que todos evoquen un sentimiento de gratitud hacia ese vaso de agua. Quiero que den las gracias por ella, y etcétera, etcétera, y todos en un pensamiento, una intención, en un sentimiento colectivo hacían eso. El Señor guardaba una muestra de agua, la veía después ya que estaba congelada, y se daba cuenta de que ya después, antes de haber hecho esa prueba, ya había hecho pruebas anteriores, y se había dado cuenta que esa misma agua no tenía cristales, pero después del experimento esa agua tenía hermosos cristales. También lo hizo con alimentos, donde puso hace varios frascos y odio esto, amo aquello, tipos de alimentos diferentes, y se daba cuenta de donde ponía odio los frijoles, por decir así, o tal o cual comida, pues estos tendían a reaccionar y a perderse de una manera más rápida, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es de la llamada alquimia, de la transmutación, ¿no? De lo que no es a lo que es, de transmutar lo que no es orgánico a lo que es orgánico, de lo que es transgénico, por decirlo así, o está contaminado, a lo que es orgánico. Y eso se hace cuando uno sabe evocar un sentimiento de gratitud, cuando uno no solo hace las cosas desde el pensamiento racional, pidiéndole a Dios o a la divinidad que transmute eso a través de tu petición o de ti mismo, sino que esto es más bien, tienes que hacerlo de corazón, ¿no? Tienes que sentir un cosquilleo que te permita controlar y redirigir esa energía que hoy en día le llaman Reiki o bioenergética, que era la energía que pues manejan los grandes maestros, como lo hacía el gran maestro Jesús, ¿no? Que sabía controlar, redirigir esa energía universal que se encuentra en todos lados, y transmutar lo que estaba contaminado por incluso la enfermedad, la transmutaba en salud, ¿no? Era un maestro de maestros. Y pues esta es otra de las herramientas tan importantes que podemos integrar, otra de las claves evolutivas para no solo concebir, sino crear y experimentar una nueva humanidad. Otra de las herramientas que podemos trabajar es aprender a discernir creencias, ¿no? Aprender a gestionar nuestros pensamientos, porque la mayor parte de las reacciones emocionales se originan en nuestros pensamientos y en nuestras creencias, incluso nuestros comportamientos, nuestra conducta y nuestra realidad. Entonces es sumamente importante aprender a discernir no solo contextos, conceptos, perspectivas, premisas opuestas, sistemas de creencias, sino aprender a discernirlo todo. Y ahí en el sistema de creencias va el aprender a discernir vuestros pensamientos, a aprender a tener una buena gestión de nuestros pensamientos. Activar ese llamado observador consciente nos permite observar nuestros pensamientos y estar al tanto de si estos son buenos o son malos, son correctos o son incorrectos, si realmente nos van a servir. Es por ello que en todas las grandes culturas, en todas las civilizaciones antiguas, las grandes tradiciones, se tenía mucho cuidado con la palabra y el pensamiento, porque la palabra se originaba en el pensamiento, y
todas estas grandes pues culturas tenían mucho cuidado y todavía la tienen de pues saber qué van a expresar, ¿no? Porque saben que la palabra es energía, que el pensamiento es energía y que es creadora. Y que si están pensando desde una polaridad inconsciente y si están emitiendo pensamientos reactivos, pensamientos que no te representan como quien realmente eres, pues obviamente no puedes esperar algo significativo de ellos, que te den buenos resultados. Entonces es importante aprender a discernir nuestras creencias, porque nuestras creencias originan y condicionan nuestra perspectiva origina y condiciona nuestra percepción origina y condiciona nuestra experiencia, y la experiencia que nuestra percepción origina y condiciona para nosotros es lo que llamamos realidad. Entonces, dependiendo de la polaridad de uso de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y perspectivas, sean estos conscientes o inconscientes, sean reactivos o sean creativos, dependiendo de ello dependerá la realidad, experiencia de vida que terminemos experimentando. Y ahí, como dije anteriormente, va incluido nuestro comportamiento, nuestra conducta, la gestión de nuestras emociones o una falta de gestión de ellas. Y esto es fundamental dentro de nuestras relaciones, ¿no? Es fundamental aprender a discernir esto. Y también el trabajo interior es una herramienta enormemente y que procede de una cuestión mental, ¿no? Trabajar internamente, todas estas herramientas se tienen que aplicar de manera interna, ¿no? Pero realmente no estamos habituados a hacer un trabajo interno, estamos más habituados a generar trabajos externos y de manera automática e inconsciente. Así es, o sea, el trabajo interior es algo que muy pocos seres humanos realmente hacen, ¿no? Solo los llamados guerreros espirituales, que me recuerda esta la frase de don Juan Matus, ¿no? En Carlos Castaneda, donde dice que un guerrero reconoce su dolor, su fracaso, su pérdida, su desilusión, lo que sea, pero no se entrega nada y jamás se desilusiona al fracasar su tentativa de cambiar. Un guerrero sabe que está fuera de balance y de equilibrio, pero a medida que va adquiriendo, sin pena y apuro, control y conocimiento de sí mismo, está haciendo todo lo posible por adquirir ese balance y ese equilibrio. Esta vida realmente no es para personas que no son guerreros. La mayoría se ven como víctimas de las circunstancias, tanto a nivel individual como colectivo, cuando realmente somos co-creadores de nuestra realidad a un nivel individual y colectivo, ya que la suma de lo individual corresponde al colectivo, y aquí estamos hablando de unificar las polaridades a través de una conciencia de unidad, que es un tema que se maneja mucho hoy en día dentro de la espiritualidad. Entonces, estas son grandes herramientas para poder no solo concebir, sino crear y experimentar una nueva humanidad. Otra magnífica herramienta vendría a ser el propósito de nuestras relaciones. La mayoría de los seres humanos hemos olvidado que pues nuestras relaciones son una oportunidad constante, ¿no? Que constantemente nos invitan a crear o a concebir, a crear y experimentar las más elevadas facetas o el concepto más elevado que tenemos sobre nosotros mismos. La cuestión es que cuando hemos olvidado el verdadero propósito e intención que se oculta detrás de toda relación, pues no podemos llevarlo a la experiencia de nuestras vidas. Y aquí no solo hablamos de relaciones personales, interpersonales, fraternales, románticas, sino hablamos de las relaciones a un nivel general. La relación, por ejemplo, que tenemos con la naturaleza, con la flora, con la fauna, con ese lugar que tanto nos gusta en la playa, en la montaña, o por aquí o por allá, y con todo lo que alrededor de ahí se encuentra, ¿no? Toda esa flora, toda esa fauna, toda esa conciencia divina manifestada a través de todo ello, ¿no? Por ello es tan importante comprender que las relaciones son eso, ¿no? Otra cosa que podemos utilizar como herramienta dentro de nuestras relaciones son las adversidades. Las adversidades o condiciones, circunstancias adversas en nuestras vidas son maravillosas oportunidades de crecimiento. Pero si no las vemos así, pues van a ser maravillosas oportunidades de descrecimiento. Y entonces no nos vamos a ver como la causa de nuestra experiencia, sino como el efecto. O sea, nos vamos a ver como víctimas. Y cuando hablo de la causa y el efecto, ser la causa o el efecto, en este sentido, cuando hablo de ser el efecto de nuestra experiencia, hablo de una toma de elecciones, decisiones y acciones hecha a un nivel consciente y por lo tanto con resultados no favorables. Cuando hablo de ser la causa de nuestra experiencia, hablo de una toma de elecciones, decisiones y acciones hechas a un nivel consciente y por lo tanto con resultados funcionales, armoniosos y benéficos.
o reales y verdaderos, todo viene a dar a lo mismo, ¿no? Porque todo forma parte de la misma unidad. Lo que es funcional, es verdadero, es armonioso, es benéfico, es positivo, es bueno. Y si tú sacas un término de ahí y te das cuenta de que ese mismo integra a todos los demás en sí mismo, metes ese y sacas el concepto de amor y viene a dar a lo mismo, tiene todo lo bueno dentro de ahí, lo que funciona, lo que funciona es verdadero, es correcto, es lo otro. Y esto es un gran criterio, de hecho, también dentro de lo que es un contexto de discernimiento práctico, ¿no? Aprender a través de las leyes de polaridad y los opuestos que o es o no es, o somos o no somos. Por eso dijo William Shakespeare, ser o no ser, he ahí el dilema, uno de los más grandes dilemas que hemos enfrentado la humanidad a lo largo y ancho de esta hasta hoy en día, ¿no? Hemos estado más en situación de no ser, hemos estado más en esa categoría de esa inconsciencia colectiva, o sea, dormimos el sueño de la conciencia un aproximado de entre 90 y 95% de la población global. En una escala del 0 al 100, imagínate casi 7,000 millones de habitantes durmiendo el sueño de la conciencia de los 8,000 que habemos. Casi por nada la vida es lo que es, ¿no? Es un infierno, es una ilusión, es maya, es matriz, donde pues hay una ausencia de valores, una ausencia de cualidades, una ausencia de virtudes, una ausencia de las manifestaciones y expresiones del amor, porque no son otra cosa más que eso, ¿no? Pero este es otro concepto que tampoco lo tenemos bien definido. Hemos olvidado qué es el amor, no sabemos entre cuáles son las dos formas de amor, el amor puro e incondicional y el amor impuro y condicionado. No sabemos la importancia que es aprender a discernir entre dos formas de amor, mucho menos en cuestiones teológicas, ¿no? Que esta es otra gran herramienta, aprender a discernir, aprender a diferenciar si estamos en una espiritualidad superior o una espiritualidad inferior, si hay elementos, aspectos o manifestaciones del egoísmo dentro de ellas, porque si las hay, estas representarían, pues en este caso, un camino espiritual, si es un camino religioso, sobre todo impuro, donde le aceptamos a Dios como parte de su naturaleza y carácter, que representa amor, sabiduría y comprensión, pues le adjudicamos ira, maldicencia, celos, requerimiento, condicionalidad, preferencia, incluso estos caminos espirituales, entre comillas, pues se manda a matar o apedrear a la prostituta o al hijo desobediente afuera del pueblo, que obviamente que hoy en día ya no se hace, ¿no? Porque no podemos seguir con las pautas del siglo 2, 3, 4, 5 o un poco más acá, seguir tratando de resolver problemas. Esto ha sucedido por la falta del desarrollo del discernimiento práctico y el nulo desarrollo de la intuición espiritual, que son las dos formas de tomar buenas elecciones, decisiones, acciones, saber qué camino tomar, qué respuesta dar. Es el que mejor, la intuición espiritual y el discernimiento nos permiten la toma de elecciones, decisiones y acciones conscientes y correctas, ¿no? Sobre todo las que las hacemos desde discernimiento práctico, pues las hacemos desde lo que es la razón, la lógica y la razón. Los que intervienen o las que tienen que ver con la intuición espiritual, pues esas no pasan por procesos racionales, ¿no? Esas son las llamadas certezas, las corazonadas que tenemos, y es por ello que muchas de las afirmaciones más importantes y certeras de la vida son intuitivas, ya que provienen de una comprensión más profunda que trasciende toda evidencia, prueba, lógica y razón, así como todas las herramientas a través de las cuales tratamos de determinar si algo es correcto o incorrecto, bueno o malo, si nos sirve o si no nos sirve. Esto no pasa por procesos racionales, son certezas, son corazonadas, son las llamadas intuiciones que rara vez tenemos, porque ahí es donde se manifiesta nuestro ser luz, nuestra alma, nuestro espíritu. Cuando cantamos alegremente y honesta y verdaderamente, cuando estamos pintando, cuando estamos esculpiendo apasionados, escribiendo un libro, bailando, cantando alegremente, gozando incluso de una relación de pareja realmente verdadera, de un sentimiento profundo, incluso tener sexo con una persona que amas y hacerlo realmente, entregarse los dos en el mismo canal, en la misma sintonía, pues ya es un hecho maravilloso, ¿no? Entonces es importante que aprendamos que nos hace mucho falta aprender a vivir.
de que no llevamos una vida plena porque hemos sido engañados y manipulados, porque nos han atacado, nos han combatido, nos han moldeado el comportamiento y la conducta a través de nuestros pensamientos, de lo que entra por aquí, y mucho de ello es falso, ¿no? Hay muchas creencias que, como les he dicho, originan comportamientos y conductas disfuncionales. Y una de ellas, la que ha causado, a mi parecer, el mayor dolor y sufrimiento a la vida o al núcleo de la experiencia humana, han sido las falsas creencias que tenemos sobre Dios, la divinidad, la conciencia absoluta divina, Alá, o como le quieran llamar a esa energía, a esa conciencia universal, que lo es todo, lo engloba todo, lo creó todo, pero al mismo tiempo lo es todo, ¿no? Desde una espiritualidad superior, Dios no solo es el creador, sino es la creación en sí. Dios no solo es esa llama, ese gran sol, sino es la pequeña llama y el sol, ¿no? La pequeña llama representa el espíritu, el alma, una expresión individualizada de sí mismo, que ha venido a la experiencia dentro de este mundo físico con el único propósito de evolucionar. El hecho es que el velo del olvido lo hace olvidar quién realmente es y su propósito, y hasta que no se encuentra nuevamente con él dentro, hasta que no lo recuerda literalmente, pues puede llevarlo a la experiencia. ¿Por qué? Porque no podemos experimentar lo que no conocemos o sabemos. De hecho, esto confirma y revela al proceso y paradigma trifacético conocimiento, experiencia, ser, el cual afirma que todo conocimiento nos conducirá a una experiencia a través de nuestro ser. Entonces, incluso un concepto es una unidad de conocimiento, pero si este concepto es falso, o estamos definiendo la polaridad errada de un concepto como la vida, como el amor o como nosotros mismos, y entonces le damos la connotación errónea y no la verdadera, porque no sé si lo sepan, pero vivimos en un universo físico relativo y dual, donde pues no todo lo que se nos dice como cierto es verdadero. Entonces, donde todo tiene dos caras, donde todo concepto fundamental tiene una definición, una connotación, una creencia errada y la otra pues verdadera. Entonces, cuando definimos la vida, por ejemplo, que es un concepto de la filosofía, es uno de los conceptos fundamentales que tiene sus cuestiones fundamentales, pues podemos evidenciar que tanto el amor, la verdad, la vida, el ser, Dios, etcétera, etcétera, tienen dos formas de definirse, de connotarse, de percibirse, de entenderse, de creerse y por lo tanto de experimentarse. Por un lado tendremos una polaridad falsa, ilusoria del mismo concepto, tenemos creencias y perspectivas erróneas que van a originar comportamientos y conductas erróneas, ya sea respecto al amor, a la verdad, a la vida, etcétera, etcétera, y todos ellos son conceptos que engloban o definen a Dios. Dios es la vida, Dios es el amor, Dios es la verdad. Entonces, es por ello que es tan importante tener esta concepción que nos va a llevar a invitarnos a cuestionarnos, entonces, ¿cuál es la cara verdadera? ¿Cuál es la definición verdadera de la vida? Pues como les decía, la gente definimos a la vida basada en la experiencia disfuncional que tenemos de ella. Y entonces, ¿qué creen? La mayoría de los seres humanos pensamos y creemos que esto es así, que la vida es un proceso que va de mal en peor, basado en las guerras, en la disfunción, en la ausencia de amor, en el caos, en todo lo que vemos hoy en día en el mundo, más hoy en día que nunca, ¿no? Y basado en la experiencia que tenemos, en la vivencia y en lo que vemos por el mundo, por aquí y por allá, definimos a la vida como un proceso que va de mal en peor. Cuando este proceso no va de mal en peor, va de mal en mejor. Simplemente que no vemos esa parte, ese proceso, cómo se está moviendo a veces de una manera muy lenta y va acelerando dicho paso en la medida que va disminuyendo la inconsciencia colectiva y se va incrementando la masa crítica consciente. En la medida que pasa eso, pues vamos disminuyendo, se van sumando las personas que están en el temor y el ego al amor. Se van sumando los que están dormidos al despertar, se va sumando los que están manifestando lo que no son a lo que realmente son. Y esto pues nos demuestra no solo el sentido de la vida, sino la razón de la existencia, el estar aquí ahora, ¿no? Igual si nos vamos al sentido de la vida, podríamos definir el sinsentido de la vida, y al definir la vida sin un sentido, pues la vivimos sin un sentido. Pero cuando conocemos que la vida es un proceso de evolución y crecimiento, donde para llegar a conocer y a experimentar quién realmente somos, tenemos que pasar por conocer y experimentar quiénes no somos,
donde para llegar a conocer y experimentar nuestra grandeza, primero tenemos que pasar y conocer y experimentar nuestra pequeñez. Y esto se manifiesta incluso dentro de las leyes naturales, ¿no? Donde un árbol, una pequeña semilla, pues poco a poco va en su proceso de crecimiento y de evolución y tiene que pasar por su pequeñez para llegar a su grandeza. Esto es así, ¿no? Por eso es tan importante aprender a discernir creencias, contextos, perspectivas, pero muy poca gente realmente enseña discernimiento práctico en el mundo, mucho menos el desarrollo de la intuición espiritual, ¿no? Que esto implica un trabajo tremendísimamente interior y un proceso que no se alcanza en 1, 2 o 3, ni en 5, ni en 15, ni en 20, ni en 30 vidas, ¿no? Se requieren muchísimas vidas para llegar a desarrollar la intuición espiritual, que es el nivel de la maestría, pero se puede ir viviendo de manera no tan seguida como estar en la maestría, ¿no? Para un maestro espiritual, alguien que está en la maestría en la iluminación, la intuición forma parte de una de sus facultades mentales que está presente todo su día. Pero para los que nos vamos moviendo hacia ese lugar y estamos todavía por debajo peldaños, pues vamos a tener ese tipo de fenómenos o circunstancias en nuestra vida, pero va a ser manifiesto de acuerdo a nuestra evolución espiritual, como lo ha sido siempre. Entonces, es muy importante, ¿no? También entender que la vida es un proceso de evolución y crecimiento y que se da a través del despertar, la elevación y la expansión de la conciencia en sí. Este proceso, esta dinámica, en lo personal, yo considero, ¿no? Después de haber desarrollado la escala evolutiva, una de las escalas evolutivas de la conciencia, por no decirle el mapa evolutivo, porque este lo desarrolló el último mapa que conozco, el señor Oscar Mateo, base a las 7 dimensiones de la conciencia, ¿no? Desde el reino mineral, reino vegetal, reino animal, y de ahí son dimensiones de la conciencia y de experiencia, donde el ser humano pues eleva conocimientos más elevados de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es sí mismo, y está llevando a la experiencia dichos conocimientos, lo cual vuelve a la vida de manera gradual y paulatina en un proceso más funcional, más armonioso, más benéfico y por lo tanto más real y verdadero, en la medida, como decía anteriormente, disminuye esta inconsciencia colectiva o esta masa crítica inconsciente y aumente la masa crítica consciente, que no es coincidencia que la masa de crítica inconsciente en una escala del 0 al 100 represente el 90 al 95% de la totalidad de los seres humanos en esa escala del 0 al 100. O sea que la mayoría, como les decía anteriormente, estamos literalmente dormidos. Estamos durmiendo el sueño de la conciencia, estamos dentro de una ideología, dentro de otra ideología, unos de ideologías religiosas, otros de ideologías políticas, económicas, sociales, culturales, y todas las personas en lo personal que se encuentran dentro de una ideología para mí están dormidas, porque las ideologías son parte del sistema y cumplen con el propósito de dividir y fragmentar grandes grupos de seres humanos. ¿Por qué? Porque en ella se manifiesta la ilusión de la superioridad, la cual crea competencia y divide. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo basado en el quién es mejor. Competencia, superioridad, separación, todo viene a dar a lo mismo, ¿no? Entonces estamos compitiendo, por ejemplo, entre ideologías deportivas. Yo le voy a las Chivas literalmente, no le voy a ningún equipo, ¿no? Pero digamos que yo le voy a las Chivas y otro le va a ir a la América. Aquí dentro de lo que es el país de México, ¿no? Están estos dos grandes, siempre han sido los dos equipos que han creado y que compiten siempre, ¿no? Y siempre hay un grupo de mexicanos que está dentro de los que le van a las Chivas y otros le van a la América, si están con la ilusión de la superioridad, la cual crea competencia y divide. Si nos vamos a las religiones vamos a encontrar lo mismo. Si nos vamos a la política vamos a encontrar lo mismo, la ilusión de la superioridad, la cual crea competencia y divide. Tú eres de izquierda, yo soy de derecha, tú eres del PRI, yo soy del PAN. Entonces siempre actualmente y desde siempre hacia atrás las ideologías han cumplido con la función no solo de enriquecerse de las ovejas dormidas o de los ciudadanos dormidos a través de un buen uso de, entre comillas, el proselitismo, la gnotología y la demagogia, ¿no? A través de la palabra, promesas, etcétera, etcétera, a cambio de yo te voy a dar esto y lo otro, jalar gente adentro del grupo, etcétera, etcétera. Siempre está la demagogia, el proselitismo y la gnotología en cualquiera de estas ideologías.
Entonces, es muy importante que aprendamos a darle un sentido a la vida correcto, que comprendamos que la vida es un proceso de evolución y crecimiento para poder llevar a la experiencia esto, ¿no? En la medida que cada vez más seres humanos comprendan esto como tal, pues lo experimentarán como tal. Entonces, otra de las grandes herramientas que podemos hablar, que pueden ayudarnos a no solo a concebir, sino a crear y experimentar una nueva humanidad, sería, bueno, aquí tengo varias, ¿no? Ya hablamos sobre el desarrollo emocional, ¿no? A través de hacer una buena gestión, hablamos también de la vida como, ver la vida todo como una cuestión de perspectiva, pero creo que otra herramienta fundamental es el autoconocimiento, ¿no? No solo el autoconocimiento como lo que somos y como lo que no somos, sino el autoconocimiento implica pues ir integrando nuevos conocimientos, nuevas perspectivas, buscarle el sentido a la vida, buscarle la razón de la existencia, cuál es el propósito de este universo físico, relativo, dual, e ir encontrando las respuestas apropiadas a todas estas cuestiones. Entonces es muy importante también el autoconocimiento, ¿no? Y hay otra gran herramienta que es la herramienta amor. El amor es la respuesta y la solución a todo. Por ello es la fuerza armonizadora, dinamizadora y unificadora de la vida. Pero pues tenemos un concepto muy pequeño y en gran parte errado de lo que creemos que es el amor. Y el amor es lo que no busca herir o dañar a alguien. Es el que se da sin condición, sin límite y sin necesidad. Como se entrega sin condiciones, no pide nada como represalia, castigo. O sea, el amor es lo que no requiere, es lo que no condiciona, es lo que no maldice. Por eso dentro del amor se encuentran todas las cualidades, todas las virtudes, todas las buenas acciones, los dones del Espíritu Santo. Entonces es importantísimo y fundamental aprender a desarrollar el sentimiento de amor, ya que como nos dice la ley evolutiva o la ley del amor, el destino de los espíritus o almas encarnadas y desencarnadas es evolucionar de forma indefinida y para siempre. También nos dice que sin amor no hay evolución, no hay sabiduría ni felicidad, y que es por ello que los seres humanos tenemos que desarrollar nuestra capacidad de amar para evolucionar y ser felices. El amor es la respuesta y la solución a todo. Hay una ausencia de amor cuando somos reactivos, inconscientes, cuando pues reaccionamos de manera negativa ante que nos muevan un objeto que tenemos aquí o allá ya ordenado, o X o Y cosa, ¿no? Y tendemos a reaccionar pues de una manera negativa, ¿no? Y una de las herramientas aquí que yo considero muy fundamentales, que yo le llamo el principio de la neurolingüística, que es pues elegir con anticipación lo que deseas producir en tu experiencia en un momento dado, pues te lleva a experimentar eso en tu experiencia, ¿no? Si tú eliges con anticipación, te programas mentalmente a no reaccionar negativamente ante tu niño de 6, 7, 8, 9 años o 10 o más, porque te movió algo de aquí, porque estabas sacado de onda y cada vez que estás sacado de onda y te habla, reaccionas y le contestas y lo hieres emocionalmente, dándole una respuesta muy golpeada, muy despectiva, o incluso golpeándolo, ¿no? En algunas ocasiones, pues considero que esta es una herramienta que a mí en lo personal me ha servido, ¿no? Y que creo que también te puede servir a ti. Si haces trabajo interior con esta herramienta y te dices que no quieres ser así, que no quieres ser así ante ciertas circunstancias, porque después de que haces lo que haces, golpeas o ofendes emocional o dañas emocionalmente a las personas más queridas cercanas a ti, pues sientes esa culpa, ese arrepentimiento, ¿no? Sientes que has obrado mal. Entonces, aquí esto me lleva a otra herramienta que es aceptar la responsabilidad de nuestros actos, porque no podemos generar un cambio verdadero en nuestras vidas si no aprendemos a pues sernos responsables de lo que realmente nos molesta, nos disgusta a nosotros, que manifiesta o expresa nuestra sombra, no lo que no somos, porque lo que realmente somos es amor, eres un ser que debería de obrar en conciencia, honestidad y responsabilidad, pero eso lo vas a hacer una vez que recuerdes quién realmente somos o quién realmente eres. Por ello, en la medida que uno va conociendo y experimentando quién realmente es uno, pues el ego va desapareciendo gradual y paulatinamente de nuestras vidas. Pero una vez que sabes a su totalidad quién realmente eres, el ego desaparece y literalmente totalmente de nuestras vidas. Entonces es fundamental aprender a vivir. Aprender a vivir es aprender a utilizar herramientas, aprender por ejemplo a utilizar las leyes universales y las leyes espirituales a favor.
conocer que hay una ley de libre albedrío, que hay una ley evolutiva, una ley del amor, a aprender a utilizar correctamente, a trabajar correctamente con la ley de justicia espiritual o la ley de karma, que trabaja siempre en correlación directa con la ley de correspondencia, ¿no? Si haces mal, recibes mal; si haces bien, pues recibes bien. Entonces hay muchas herramientas que podemos utilizar y que la mayor parte de los seres humanos desconocemos. Si queremos vivir una vida más funcional, más armoniosa y más benéfica, pues tenemos que aprovechar las herramientas que nos ofrecen muchos campos del conocimiento humano, que vienen a dar a lo que yo llamo palabra de Dios. Porque si definimos la palabra de Dios o la palabra del amor como toda palabra que te produce un despertar, que te induce una iluminación, que te aporta más de una revelación de lo que es la mentira a lo que ahora ves como verdad, o sea, las revelaciones casi siempre hacen es revelar una mentira en lo que llamábamos una verdad. Te revelan que lo que antes creías como verdad, pues ahora ya no te va a resultar verdad, porque has conocido una verdad más pura, más amplia y discernida con respecto a lo mismo. Y entonces has elegido quedarte con la que consideras que se oye demasiado bien para ser verdad y que no manifiesta esos elementos, esas expresiones egoístas, ¿no? Es muy importante todo ello para no solo concebir, sino crear y experimentar esta nueva humanidad, que es algo que tanto deseamos y que es algo que se va a dar, un proceso que se va a dar tanto de manera individual como colectivo. Si hacemos un trabajo individualmente cada uno de nosotros, si aprendemos a usar una de estas herramientas, pues podemos cambiar el mundo de manera gradual y paulatina. Sobre todo en cuanto a los caminos espirituales, ¿no? Saber elegir un camino correcto. No necesariamente un camino que lo sigan miles de millones de personas como lo hacen en las religiones organizadas, ya que vemos muchos de que ya nos llamamos libres buscadores de la verdad, de que no formamos parte de ninguna secta, ninguna filosofía, porque hoy en día tenemos a la mano todas las herramientas, todo el conocimiento del mundo, pero también hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos en saber qué información es correcta, qué información nos sirve y qué información hay que desechar o evadir, ¿no? Independientemente de nuestra situación o condición. Por ello volvemos a la importancia del desarrollo del discernimiento práctico y el desarrollo de la intuición espiritual. Pero primero trabajemos en el discernimiento, primero aprendamos a utilizar nuestro pensamiento, nuestra razón y nuestra lógica, pues de una manera correcta, ¿no? Aprendamos a valorar nuevos contextos, nuevas perspectivas con respecto a lo mismo, sin temor a que vas a ser juzgado, condenado por la divinidad, por esa conciencia absoluta divina o por el amor mismo, que es un desatino, y esto me resulta tan ambivalente y contradictorio como literalmente la mayor parte de las teologías del mundo, que afirman que Dios, siendo amor, sabiduría y comprensión, y siendo bueno y siendo santo y siendo puro y todo esto, pues al mismo tiempo en los mismos libros sagrados hagan ver a Dios manifestando ira, condicionalidad, requerimiento, imposiciones, mandatos, celos, preferencia, maldicencia y todo esto que no forma parte del amor, de la sabiduría y de la comprensión de Dios. Pero es nuestra fe ciega, ¿no?, la que nos lleva, en nuestra mente y corazón cerrado, lo que nos lleva a aceptar todo ello como nuestra verdad. Porque ni siquiera lo aceptamos por un criterio de discernimiento ni por la intuición espiritual, lo aceptamos por criterio de fe a un libro en absoluto, sin saber si ese libro manifiesta elementos o aspectos egoístas con respecto a la naturaleza y carácter de Dios, con respecto a su imagen y semejanza o a su modelo ejemplo a seguir, cuando Dios, al igual que todos los grandes maestros, siempre han representado el más digno modelo ejemplo a seguir en comportamiento y conducta, y no el más indigno modelo ejemplo a seguir. Y dentro de ese indigno modelo pues tenemos la ira, la maldicencia, los celos. ¿Dónde ha sido un modelo a seguir manifestar ira, premiar y castigar de acuerdo a actos? Pues lo ha sido toda la vida, pero cuando abrimos nuestros ojos y nuestra mente a una espiritualidad superior, comprendemos que dentro de esa espiritualidad superior Dios, la divinidad, el amor, la sabiduría y la comprensión no pueden manifestar por implicación y por la definición de esos tres aspectos de la realidad máxima de Dios nada de lo que mucho se ha creído con respecto a Dios. Entonces ahí tienes a gente debatiendo y peleándose por TikTok y por todos lados, incluso muchísimas religiones que tienen el mismo libro común
sagrado en común, pues ahí están peleando, ¿no? Porque no tienen discernimiento, porque le dan una interpretación a como a ellos les han enseñado y porque a los otros les enseñaron a interpretar de manera diferente, y ahí están peleando y peleando y peleando y debatiendo y nunca se ponen de acuerdo en lo que realmente es Dios, porque pues están limitados a un libro sagrado o a 2 o 3 de su religión y no van más allá de los límites, ¿no? Cuando hay miles de libros sagrados, miles de teologías, pero yo en lo personal encontré las teologías más puras, más amplias, discernidas en los libros, la trilogía de Conversaciones con Dios, el libro 1, 2 y 3, que están totalmente disponibles PDF gratis en internet y que los pueden descargar de manera gratuita, ¿no? Pero si eres una persona religiosa, yo te pido que abras el corazón y la mente a que probablemente hay algo que desconoces o malentiendes sobre Dios, sobre la divinidad, sobre la conciencia absoluta divina, como le quieras llamar, y esta comprensión y entendimiento lo va a cambiar todo para bien. Si no abres tu corazón y tu mente a que hay algo que desconoces y crees que tu libro sagrado lo contiene todo, todo el conocimiento divino, toda la sabiduría práctica y todo lo que hay que conocer y experimentar sobre Dios, sobre la vida y sobre nosotros mismos, pero de manera verdadera, pues ya de ahí estamos perdidos, ¿no? Porque al parecer no hemos comprendido que el amor, la sabiduría, el conocimiento divino y la sabiduría de práctica de Dios y de la vida es tan grande que no cabría ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 10, ni en 15, ni en 100, ni en 1000, ni en 10,000 libros. Porque en la medida que más conocemos, hay más por conocer y experimentar en otra dimensión de conciencia. Y cada dimensión de conciencia implica una dimensión de experiencia con respecto a lo que pues se conoce, ¿no? Porque la conciencia lo es todo y crea la experiencia, sobre todo cuando hablamos de la absoluta conciencia divina, sinónimo de Dios. De hecho, estas fueron las comprensiones principalmente que me llevaron a desarrollar la escala evolutiva de la conciencia. Esa fue la primera, y la segunda fue saber que los seres humanos sabemos lo que sabemos y creamos nuestra realidad o experiencia de vida en 3 principales niveles de conciencia. El primero corresponde a la mente inconsciente y subconsciente, que es el nivel en que se encuentra la mayor parte de la humanidad hoy en día. Se dice que hoy en día hay un 90-95% pues de una inconsciencia colectiva global, y que esta pues como podemos ver corresponde de manera directa, equivalente y proporcional al uso hoy en día de la mente inconsciente, tanto de manera individual como colectiva. O sea que expertos como Bruce Lipton, John Dispenza, Graham Branden, entre otros grandes referentes, nos dicen que más de la mayor parte de nuestros procesos de pensamiento parten a un nivel inconsciente, que más de entre 65,000 y 70,000 pensamientos que tenemos al día pues son o parten de nuestra mente inconsciente. Por lo tanto, dentro de esta escala evolutiva, en una escala, como hemos dicho, de 0 al 100, pues nos resta solo un 5 o un 10% aproximado de una masa crítica consciente, ¿no? De esas personas que han despertado, que están despertando a una realidad superior, mayor, mucho más pura, amplia y discernida del tema Dios y de cualquier tema coligado al tema teológico, ya sea la voluntad de Dios, el pueblo elegido, etcétera, etcétera. Y siempre tenemos ahí premisas opuestas entre religión y espiritualidad, ¿no? Porque la llamada dicotomía de la doctrina divina. Una dicotomía de la doctrina divina pues representa 2 verdades contradictorias que forman parte de un mismo contexto, en este caso de un contexto teológico, y por aquí la religión te dice felices los que temen, por acá espiritualidad te va a decir felices los que aman, por acá religión te va a decir el temor a Dios es el principio de la sabiduría, por acá la espiritualidad te va a decir que el amor a Dios es el principio de la sabiduría. Y pues tú tienes que aprender a discernir, ¿no?, entre ambas partes, saber qué es el fruto bueno y qué es el fruto malo, saber lo que se oye demasiado bien para ser verdad y saber lo que se oye demasiado mal para ser verdad, y que esto entra directamente con un criterio de discernimiento, el cual nos dice que hay una importancia fundamental de aprender a discernir lo que es digno de pensar, decir, hacer, pero principalmente creer sobre Dios, la divinidad, Yahvé, Alá, como le quieran llamar, porque solo hay un Dios. Pero pues nosotros hemos dado muchas interpretaciones y muchos nombres a ese mismo Dios, ¿no? Entonces es fundamental aprender a discernir lo que es digno de pensar, decir, hacer, pero principalmente creer, de lo que es indigno de pensar, decir, hacer, pero principalmente creer. Y el discernimiento, mis amigos, se obtiene
a través de pasar de las teologías impuras, no amplias y no discernidas, hacia las teologías más puras, amplias y discernidas. ¿Y saben dónde las encontré? Se los dije anteriormente, en los libros, trilogía, conversaciones con Dios, en muchísimos libros de la literatura canalizada, del reino espiritual, leyes espirituales, leyes del amor, entre tantos libros, ¿no? Un curso de amor es un excelente libro que nos ilustra una realidad del mundo espiritual con diferentes términos y conceptos probablemente, pero cuando uno los lee se da cuenta que es lo mismo dicho en otras palabras. La cuestión es que cuando estamos limitados a un solo libro sagrado, a la literal contextual y relativo de una doctrina y de cómo se expresa y se manifiesta, pues tenemos un entendimiento y una comprensión muy limitada, y cuando oímos la misma palabra de Dios dicha de otra manera, no entendemos y inmediatamente tenemos el programa de rechazar todo lo que no forme parte de su sistema, de nuestro sistema de creencias, y todo aquello que no entendemos ni comprendemos. No tenemos un programa en automático que tiende a rechazar todo lo que no forma parte de nuestro sistema de creencias. Así somos los seres humanos, ¿no? Por ello hay que aprender a liberar a la mente subconsciente de todo ello. Incluso cuando deseamos hacer algo realidad, una meta o un deseo, un gran deseo, es sumamente importante aprender a liberar a la mente subconsciente del hecho de que es imposible obtenerlo, porque cuando aprendemos a hacerlo, el resultado llega como inevitable consecuencia y de una manera consciente, ¿no? Otra gran herramienta sería pues aprender a utilizar la educación como una maravillosa herramienta en la cual podemos generar cambios profundos en nuestros niños, enseñándoles, pues, por ejemplo, valores, el desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo del pensamiento crítico, que ya de entrada generaría cambios en las generaciones futuras de esos niños. Ya una vez adultos tendrían hijos, y esta educación, este tipo de educación, pues enseñase a las futuras generaciones. Esto generaría cambios enormes en el núcleo de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque la educación ha estado centrada, por ejemplo, si la educación fuera una esfera, representara tanto la parte donde se te enseña a la mitad digamos que la mitad de esa esfera representa la enseñanza o el conocimiento que te permite adquirir habilidades y esto y aquello para pues obtener un trabajo después de terminar una carrera o hacer no sé, no digamos un trabajo, un oficio que te costó menos tiempo que una carrera. Y entonces la educación está más centrada en cómo ganarnos la vida, en darnos herramientas, habilidades y todo ello para ganarnos la vida, matemáticas, esto, lo otro, español, a leer, escribir y pues estudiar lo que tú quieras, ¿no? Y tener una carrera o un oficio. Y en eso está más centrada la educación. ¿Qué le falta a la educación? Bueno, si esta parte representa eso que acabo de decir, la mitad, la otra mitad representa el enseñarte a vivir. Y en el enseñarte a vivir como parte de la educación que debería de estar como parte de todos los programas educativos, pues sería bueno enseñar el desarrollo de la inteligencia emocional, los valores, y a desarrollar un pensamiento crítico, a no creernos nada de lo que escuchemos simplemente porque lo dice la historia, porque lo dice la religión, porque lo dice la ciencia, porque lo dice la economía, porque lo dice la política, porque nos han estado manipulando y engañando toda la vida. Muchos lo saben y de todos modos están dentro de ellas por ese elemento egoísta con relación a un beneficio personal, obtener un puesto, un lugar, un cargo dentro de pues seguir a tal cual político que al ganar pues me va a apoyar con un cargo o con un lugar. Otros porque quieren un lugar dentro de la jerarquía religiosa allá arriba, y todos buscan el confort y el placer del poder, ¿no? El poder económico, el poder del dinero que se encuentra en todas las ideologías del mundo, ¿no? En todos estos constructos que lo que han servido es para separar y desunir a grandes grupos de seres humanos de otros grandes grupos de seres humanos que tienen pues una perspectiva, una visión diferente, opuesta a la de ellos. Entonces hay mucho que podemos hacer para poder no solo concebir, sino crear y experimentar una nueva humanidad, como el recuperar de nueva cuenta nuestro poder personal, esa capacidad de crear conscientemente nuestra realidad. No podemos crear ni recuperar nuestro poder personal
si todavía seguimos pues en ese estado inconsciente, ¿no? Si todavía seguimos expresando y manifestando quienes no somos, si no hemos despertado, no estamos entrando en ese proceso de despertar, que después de ese proceso de despertar implicaría una elevación y una expansión de la conciencia hacia el nivel de la mente subconsciente, ¿no? Tenemos el nivel de la mente inconsciente y después tenemos el nivel de la mente consciente, y el tercer nivel representa el nivel de la mente superconsciente. Y cuando hay una coherencia, un equilibrio entre estos tres niveles, cuando trabajan en coherencia el nivel inconsciente y subconsciente con el nivel de la mente consciente y el de la superconsciente, se activa el nivel de la supraconsciencia, que es el nivel de la iluminación, de la maestría o de las conciencias crísticas, que es donde podemos crear nuestra realidad de soplo de un día para otro, o en cuestiones de momentos, ¿no? Literalmente nos convertimos en magos, en seres iluminados, como los grandes maestros. Entonces, aquí concluimos, amigos, este vivo, que fue de hecho mi primer en vivo, ¿no? Hablamos sobre algunas claves evolutivas. Yo aquí tenía en la computadora, aquí enfrente, tenía como unas 30 claves evolutivas, pero es difícil desarrollar toda esta información en un solo en vivo, ¿no? Y mucho menos si es un en vivo de entre 45 y una hora, como las conferencias que pues está habituado a dar, ¿no? Que máximo son de una hora. Y pues no, a veces no se puede manejar toda la información que implica el arte del buen vivir, de aprender a vivir, de una vida plena, ¿no? De vivir con sentido y darle una intención verdadera, un sentido verdadero a nuestras vidas. Entonces, nos vemos en un siguiente en vivo, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Si te ha gustado este tipo de información, pues no te olvides de seguirme y ver los videos que estamos compartiendo por aquí, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, amigos.